El arco iris de la conciencia. Así como el arco iris es un reflejo de la luz que depende del punto de vista del observador, la realidad que experimentamos es un producto de la conciencia con la que decidimos percibir e interpretar el mundo exterior. El arco iris no existe como un objeto fijo en el cielo, no está allá afuera esperando ser encontrado. Surge como un reflejo, una ilusión cuando se cumplen ciertas condiciones entre la luz, el agua y el punto de vista del observador. Cada persona ve su propio arco iris. Si te desplazas unos metros, el arco iris cambia contigo. Si otra persona se coloca a tu lado, verá un arco ligeramente distinto. No hay un arco iris único. Hay infinitas experiencias del fenómeno, todas dependientes de la posición desde la cual es observado. Lo mismo sucede con la ilusión de la realidad que percibimos y que experimentamos como mi vida. Así como el arco iris emerge de la interacción entre luz y percepción, la realidad que vivimos se renderiza de acuerdo a la interacción entre el mundo y nuestra estructura interna de interpretación. Robert Lanza, en su teoría del biocentrismo, sugiere que la conciencia es una condición necesaria para que el universo se manifieste como experiencia. No vemos el mundo tal como es, vemos el mundo desde donde somos. El arco iris no solo revela la naturaleza de la luz, sino la naturaleza del observador. Cada punto de vista filtra, refracta y reorganiza la realidad, del mismo modo en que cada gota de agua descompone la luz blanca en un espectro de colores. Esta refracción interna es lo que en las tradiciones antiguas se ha llamado samskaras, patrones energéticos emocionales acumulados en la psique que condicionan la forma en que percibimos el mundo, actúan como filtros bloqueando la luz y fragmentándola. Michael Singer describe estos patrones como bloqueos energéticos que no solo determinan nuestras reacciones emocionales, sino también nuestra interpretación del mundo. El arco iris en nuestra vida, lo que creemos que está ocurriendo a nuestro alrededor, no es una verdad objetiva, sino una proyección condicionada por nuestras impresiones internas. Cambiar el punto de vista no significa alterar el mundo externo, sino liberar los filtros a través de los cuales lo experimentamos. Ampliar la conciencia es equivalente a flexibilizar el punto de observación. Cuanto más rígido es nuestro punto de vista, más limitada es la realidad que podemos percibir. Cuanto más nos identificamos con una sola narrativa, como yo tengo la razón, esto es así o yo soy así, más estrecho se vuelve nuestro espectro de experiencia, como si redujéramos el arco iris a un solo color. El ego, en este contexto, puede entenderse como la fijación en un único punto de vista. Es la necesidad constante de afirmar, esta es la forma correcta de ver, pero esta rigidez no solo limita la percepción, sino que genera sufrimiento, porque la realidad, como el arco iris, es dinámica y cambiante. Intentar fijarla es como intentar atrapar la luz con las manos. Al abrir nuestra conciencia, empezamos a ver la vida más allá de ese filtro personal que hemos creado y con el cual hemos construido nuestro ego. Aprendemos a reconocer que cada punto de vista percibe su propia ilusión. Dejamos de tomarnos tan en serio lo que sucede en el mundo exterior y nos adentramos al interior con la intención de soltar esa identidad construida. En las enseñanzas de un curso de milagros, el perdón se presenta como una herramienta para liberar esta rigidez en la percepción personal y corregirla. Perdonar es reconocer que lo que creíamos ver, la ofensa, el ataque, la injusticia, estaba filtrado por nuestra propia interpretación condicionada. Es soltar la necesidad a tener la razón para abrirse a una percepción más amplia. Perdonar, entonces, es desplazar internamente el punto de vista de la conciencia que observa, como quien cambia de posición para ver un arco iris distinto. No cambia el fenómeno externo,
cambia la relación con él, y en ese cambio la experiencia se transforma. Este proceso implica también soltar el control. El deseo de controlar la realidad es, en el fondo, el intento del ego de mantener fijo su punto de vista. Pero la vida, como la luz, no puede ser contenida en una sola interpretación. La verdadera libertad no proviene de manipular las circunstancias, sino de dejar de resistir la experiencia. Cuando dejamos de aferrarnos a una narrativa, cuando dejamos de obsesionarnos con que las cosas deben de ser como nosotros queremos, la energía que estaba bloqueada en esa resistencia comienza a fluir. La desidentificación con el ego no es la eliminación de la personalidad, sino la comprensión de que no somos el punto de vista, sino el espacio en el que todos los puntos de vista aparecen. No somos el arco iris específico que vemos, sino la conciencia que permite que cualquier arco iris sea percibido. Si la realidad depende del punto de vista de observación, entonces el crecimiento espiritual no consiste en alcanzar una verdad última, sino en desarrollar la capacidad de habitar múltiples perspectivas sin apego al yo personal. La expansión de la conciencia no es una acumulación de conocimiento, sino una disolución de rigidez. En términos prácticos, esto redefine completamente el desarrollo personal. No se trata de construir una mejor versión del yo, sino dejar de estar atrapados en una sola versión de la realidad. Cada vez que soltamos la necesidad de tener la razón, ampliamos el espectro de nuestra percepción. Cada vez que perdonamos, nos movemos a un nuevo punto de observación. Cada vez que dejamos de identificarnos con un pensamiento, permitimos que surjan nuevas formas de ver. El arco iris sigue siendo el mismo fenómeno físico, pero la experiencia cambia radicalmente según desde donde se observa. Del mismo modo, la vida puede ser vivida como conflicto o como armonía, no porque cambien las circunstancias, sino porque cambia la conciencia que las percibe. Y en ese cambio, silencioso pero radical, se encuentra la verdadera metamorfosis del alma.